Felicidad es vivir en tu casa, es alabarte por toda la vida. Felicidad es vivir en tu casa, es alabarte por toda la vida. Qué bueno es estar en tu casa. Píldoras de Fe, un ministerio de la Iglesia Anglicana en España. No juzguéis, para que no seáis juzgados, dice Jesús en Mateo 7:1. Estas son palabras conocidas incluso por muchos que no son creyentes. Pues, ¿qué podemos aprender de ellas? Antes de interpretar cualquier frase o pasaje bíblico, es útil siempre examinar el contexto más amplio. Pues aquí el contexto es el Sermón del Monte, donde aprendemos como verdad general que el discípulo tiene dos opciones: o vivir intentando cumplir la ley por sus propias fuerzas, o vivir confiado en la bondad y la gracia de Dios. Luego el contexto inmediato de esta exhortación a no juzgar al prójimo es un pasaje que nos exhorta a confiar en Dios. Dice: no os afanéis, vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad. Y luego el pasaje que viene justamente después del pasaje sobre el no juzgar dice: pedid y se os dará. Aquí también Jesús exhorta a sus discípulos a confiar en el Padre. Así que todo el contexto en el que se encuentra este pasaje que nos prohíbe juzgar al hermano es uno de confianza plena en la gracia de Dios, puesto que Dios es bueno y misericordioso para con nosotros, aunque no lo merecemos. Aquí en los primeros versículos de Mateo capítulo 7, Jesús da una pequeña pausa para dirigir momentáneamente nuestra atención al plano de las relaciones humanas. Nos pregunta, en efecto: ¿tú recibes la gracia inmerecida de Dios, pero te niegas a mostrar la misma gracia a tu hermano? Este es un principio fundamental de la enseñanza de Jesús. Si nosotros aceptamos la gracia de Dios para nosotros mismos, tenemos que tratar al prójimo de la manera que Dios nos trata a nosotros. Más adelante, en el mismo Evangelio, capítulo 18, Jesús enseña la historia de un siervo que no pudo pagar la deuda inmensa que tenía con su amo, y su amo se la perdonó entera. Pero el siervo, en vez de demostrar su agradecimiento en su conducta hacia los demás, fue y mandó encarcelar a un consiervo suyo que tenía una pequeña deuda con él. Y concluye Jesús: entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Mateo 18:34. En fin, el que es riguroso y áspero con su hermano no entiende el carácter de Dios, ni la gracia que Dios le demuestra a diario. Jesús declara que si optamos por vivir en el plano de la ley con respecto a nuestro prójimo, en vez de en el de la gracia, entonces experimentaremos en nuestra propia vida todo el rigor de la ley que pretendemos aplicar al prójimo. Dice: porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgado, y con la medida con que medís os será medido. Esa es la suerte de los que viven por la ley y las obras. Cuánto mejor es vivir en el plano de la gracia y de la fe, recibiendo el perdón y el favor gratuitos de Dios y demostrando semejante perdón y favor hacia el prójimo. Oremos. Padre Santo, perdonar es difícil, lo reconozco, pero tú me has perdonado y me sigues perdonando. Ayúdame hoy a hacer lo mismo con mi prójimo.
en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. Fresco siempre hallará. Oh, yo quiero estar